con el profesor de Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática, el internacionalista Farid Kajat. Farid, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, en principio preguntarle la importancia de que el propio presidente de la República vaya a dar un mensaje en estas asambleas, la 77 Asamblea General de la ONU, porque entendemos estuvo a punto, no era una tómbola de alguna manera, saber si le daban el permiso o no en el Congreso de la República. ¿Es importante que un presidente asista? A ver, es habitual. Más de 100 jefes de Estado. Esta es la primera vez desde la pandemia en que se exigía que el discurso fuera presencial. Iban a presentarse algo más de 100 jefes de Estado, de 196 que hay. Y, digamos, en ese sentido es lo habitual, pero tampoco es que sea particularmente apremiante que vaya el presidente, porque en realidad no se decide nada en esta sesión de la Asamblea General, y de cualquier modo lo que decide la Asamblea General no es vinculante, es decir, jurídicamente obligatorio. ¿Es más para la foto, siendo vulgar o no? Es el lugar donde los mandatarios de las potencias dan a conocer los lineamientos de su política exterior. Entonces, lo que ellos digan sí es importante. Lo que digan presidentes de América Latina es importante para el entorno regional y de cara a lo que pasa dentro del país. Y en ese sentido, el presidente de la República, Pedro Castillo, marcó posición, reiteró quizá posición sobre diversos temas. Para mí, debido a que en la coyuntura nacional estuvo muy en el debate la salida del último canciller Rodríguez McCain para que vuelva César Landa, había tres temas puntuales que entendíamos eran los de discusión, los de discrepancia con McCain. El acuerdo de Escazú, lo de las 200 millas del mar peruano y las relaciones con el pueblo de Saharaui, no sé si lo pronuncio bien. Sí, uno se pregunta en ese caso cómo es posible que el presidente lo haya designado para el cargo de ministro de Relaciones Exteriores si aparentemente tenían discrepancias tan grandes. Bueno, aparentemente no, las expresaron públicamente. Entonces la pregunta es, Rodríguez McCain no conocía la línea histórica de la Cancillería. El presidente no sabía lo que había dicho de él, Rodríguez McCain, en campaña. Ese fue un nombramiento francamente desconcertante. Y sobre esos puntos, el presidente entonces reiteró lo que ya ha venido siendo, digamos, la posición tradicional del Perú sobre esos tres puntos que los menciona en su discurso. Sobre todos los temas prácticamente, a diferencia de lo que hizo en la entrevista, en la infortunada entrevista con CNN en español, en donde se fue por la libre y desbarró en toda la línea, y ahora tiene una acusación de traición de la patria, que creo que no debería proceder. Creo que fue más torpeza que intencional, pero a diferencia de esa entrevista, aquí se atuvo al libreto, ¿no? Salvo probablemente en el tema de si Perú debiera o no suscribir la Convención sobre Derechos del Mar, en donde hay una mayoría en Cancillería, y habría que decirlo también en la Marina de Guerra del Perú, a favor de suscribirla. Ahí sí hay una posición discrepante del presidente y de su partido. Pero en todo caso, los gobiernos anteriores tampoco se plantearon el ingreso de Perú a la Convemar seriamente. Pero en todo lo demás, yo diría la posición frente a las Malvinas, frente al tema palestino, frente al tema saharaui, ha estado de acuerdo a los lineamientos generales de la política exterior. En el tema saharaui, quien decide suspender las relaciones diplomáticas iniciadas por Belaúnde es el gobierno de Fujimori, pero la suspende, no rompe relaciones como intentó hacer Rodríguez McCain. ¿Por qué, a ver, perdone quizás la ignorancia, pero por qué es tan importante o terminó siendo tan importante en la política nacional ese tema que cuando justamente Rodríguez McCain hace este anuncio de romper relaciones, vimos a muchos políticos, sobre todo de izquierda, pues pegar el grito en el cielo? A ver, en tiempos de la Guerra Fría, los alineamientos tenían que ver con las tensiones del contexto. Y entonces, claro, esto era visto como un movimiento de liberación nacional, anticolonialista, de izquierda, porque el movimiento, el Frente Polisario, que es quien gobierna la República Democrática Árabe Saharaui, por lo menos el gobierno reconocido por muchos países, pero no gobierna efectivamente el territorio, era originalmente una fuerza socialista. Pero más allá de eso, recordemos que en el caso de Perú es el gobierno de Belaúnde el que reconoce a los saharauis, porque ellos tienen un caso relativamente sólido
frente al derecho internacional. Tienen una resolución una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia que establece que no hay una relación histórica de soberanía entre el territorio en cuestión que reivindican los saharauis y los países que reivindicaban ese mismo territorio, Marruecos y Mauritania, y hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que reconoce el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui a través de un referendo que nunca se llevó a cabo. Entonces, más allá del hecho de que efectivamente el Frente Polisario viene de una tradición de izquierda, había elementos de derecho internacional en favor de ellos. Ahora, otro punto que no sé si es llamativo desde el punto de vista internacional en boca del presidente de la República es la crítica que hace a la invasión rusa en Ucrania y la comparación que sostiene con justamente Israel, la invasión israelí en los pueblos palestinos. Y no queda ahí, porque el presidente incluso anuncia que va a abrir, me parece, una oficina en Palestina para mejorar, incluso fortalecer las relaciones. Perú es crítico de la ocupación israelí de territorios palestinos desde la década del 70. Y Perú reconoce el derecho de los palestinos a un Estado propio también desde hace, por lo menos desde la última década del siglo pasado. Entonces, ahí no hay cambio. La crítica a la invasión rusa me parece perfectamente válida, ¿no? Fue una agresión contraria al derecho internacional, en mi opinión, sin duda alguna. La comparación entre Rusia e Israel tiene que ver más bien con la anexión de territorios ocupados por la fuerza. Israel ocupa por la fuerza territorios palestinos que incluyen la parte oriental de la ciudad de Jerusalén, de la misma manera en que Rusia ocupa por la fuerza la península de Crimea. Lo que la norma condena es el uso de la fuerza como medio de acción, no si tienes una reivindicación que pudiera o no ser legítima sobre el asunto de fondo. Los dos anexan territorio por la fuerza y los dos conquistan territorio por la fuerza y los dos pretenden anexarlo. Y claro, acá el punto es que mientras la anexión rusa virtualmente no es reconocida por nadie, la anexión de Israel de territorio capturado por la fuerza sí tiene reconocimiento de algunas potencias, incluyendo Estados Unidos, y mientras en el caso de Rusia hay sanciones, en el caso de Israel no las hay. Sí, claro, pero me parece, no lo había escuchado, es decir, yo solo mencionaba, lo conversábamos en la tarde, hacer una comparación de este tipo. En todo caso, queda sumamente clara en boca del presidente, pero cuál es la posición de Cancillería, ¿no? Y nos mantenemos en esa posición. A ver, nuevamente, yo creo que este discurso ha sido preparado por Cancillería. O sea, uno ve la diferencia entre lo que lee Pedro Castillo en esta ocasión y lo que dice sin libreto en la entrevista con CNN. O sea, esto no es iniciativa de Castillo. La comparación creo que es pertinente, pero no la había hecho Cancillería antes. Y aunque no lo llega a decir el presidente Castillo, quien sí lo dice, porque también había hecho la misma comparación, es el canciller, o la canciller, si no me equivoco, de Sudáfrica, que un poco le enrostra a las potencias occidentales su doble estándar. Hacen lo correcto en Rusia, probablemente, en el caso de la anexión de Crimea y en el caso de la invasión, pero no hacen virtualmente nada frente a una situación similar en donde es un aliado occidental, Israel, quien viola el derecho internacional. Ahora, ¿cuán importante, señor Cajat, además de la reunión, del discurso en la ONU, lo que pase en los pasillos donde se dan estas reuniones? Y ahí me pareció interesante un tuit que veía el periodista Eloy Marchand, me parece, donde señalaba y mostraba las reuniones que iba a sostener el presidente de la República, Pedro Castillo. Me parece que la reunión más trascendente era la que iba a sostener con el ministro de Relaciones Exteriores de justamente la República de Saharaui, mientras que Boric, el presidente chileno, iba a sostener reuniones con el canciller alemán, con el Banco Mundial y con una serie pues, de personalidades. ¿Esto es importante? A ver, habría que recordar que el presidente no sabía con la suficiente antelación si iba a poder viajar, dado el precedente de que no le aprobaron el viaje a Colombia. Entonces, ese tipo de reuniones se programan con tiempo. Y si tú no sabes si vas a acudir a la cumbre porque no sabes si el Congreso te va a dar el permiso, yo presumo que eso es lo que está detrás de la orfandad de reuniones. Pero sí son reuniones a veces importantes. Por ejemplo, el presidente francés se va a reunir con, si no me equivoco, el presidente de Irán, o quien
represente a Irán en la Asamblea General para ultimar detalles del nuevo acuerdo nuclear con Irán. La ventaja de hacerlo de esta manera relativamente informal es que, como no es una reunión de cara al público, si fracasa no hay que admitir el error y dar explicaciones. Pero a veces hay reuniones de este tipo que pueden ser importantes. Solo para terminar, entonces, en un balance general, diríamos que el discurso del presidente en cuanto a los temas que abordó en la ONU fueron los que, pues, son las posiciones naturales del Perú. El presidente se adecuó al libreto. Sí, yo creo que básicamente dijo lo que le recomendó que diga y probablemente le hayan redactado el discurso desde Cancillería. Muchísimas gracias, señor Farid Cajat, profesor de Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática, experto internacionalista. Son las 10 en punto de la noche, nos tenemos que despedir ya del programa, pero mañana miércoles nos reencontramos. Ojo, mañana un tema importante que tiene que ver con el pedido que ha hecho la Fiscalía contra el exministro Heiner Alvarado, impedimento de salida del país por 36 meses. Vamos a ver qué es lo que define finalmente el Poder Judicial. Nos reencontramos mañana, minutos antes de las 8:30 de la noche, porque al final, señora, usted muy bien sabe que todo se sabe.